a esta hora entrando en materia y nos acompaña en los estudios de Radio Noticias Cuenca la doctora María José Vázquez. Ella es directora del Hospital Vicente Corral Moscoso. Doctora, buenos días. Gracias por estar en este medio de comunicación. Buenos días, Segundo. Muchas gracias a Radio Cuenca. Ahí estamos. Ahí puede hablar. Buenos días, muchas gracias a Radio Cuenca, a usted por el espacio para informar las buenas noticias del Vicente Corral Moscoso. Perfecto, una de estas buenas noticias es un anuncio que lanzaron el día de ayer con el señor alcalde Cristian Zamora en la Galería Municipal, y se trata sobre el tema de solucionar los problemas auditivos de la población cuencana, ¿no? Y efectivamente, teniendo una cifra aquí que sale del Ministerio de Salud Pública, se señala un porcentaje bastante alto, 13.72% tiene la población una capacidad auditiva, ¿no? El grado de discapacidad va de 75 a 84% la discapacidad auditiva, y los grupos etarios va de 7 a 12 años. Ahí es donde más afecta la discapacidad auditiva, le pregunto, doctora. Bueno, en realidad nosotros estamos trabajando con los grupos vulnerables de los extremos de la vida, ¿sí? En donde mayor pacientes hemos encontrado estos pacientes muy pequeñitos, menores de 3 años de edad en realidad. ¿Y qué es lo que pasa? Que se han sumado varios factores de riesgo, ¿sí? Hay niños que han nacido prematuros, que han tenido hospitalizaciones en neonatología. Ese ya es un factor de riesgo importante para su audición. En caso de que algún médico haya podido utilizar en esos niños ciertos antibióticos que son tóxicos para el oído, ese es otro factor de riesgo que se suma al niño. Como ustedes pudieron ver en el video de ayer, hay niños que han nacido con malformaciones congénitas en sus oídos, en sus orejas, y justamente este es otro factor de riesgo que no permite que se desarrolle la audición como es. ¿Por qué es tan importante en ellos y peleamos tanto por encontrar estos niños con factores de riesgo? Justamente porque si es que ellos no desarrollan la audición, no desarrollan el lenguaje, y son niños que no van a estar acudiendo normalmente a una escuela ni tener estas actividades propias de la infancia. Entonces, si bien es cierto, nosotros atendemos a cualquier paciente en cualquier edad que esté con algún problema, porque también se puede presentar una sordera súbita por un tema viral, una sordera súbita por un trauma que sufrió alguien, es decir, un golpe, un accidente, algo fuerte en el oído, o también nuestros adultos mayores que por la edad van perdiendo la audición, que llegan a tener cierto porcentaje de depresión por dejar de escuchar. Estamos captándolos a todos para justamente habilitar o rehabilitar a esos pacientes, y en algunos a prevenir, porque hay muchos pacientes también que trabajan con ruido laboral muy alto. Todos quienes trabajan en estas máquinas, en las vías y todo eso, y termina afectándole por más audífonos que se ponga. Pudiera terminar afectando mucho su oído. Entonces debe acudir de manera regular a su otorrino para hacer exámenes de fonoaudiología, porque hay que prevenir que llegue a pasar esta discapacidad. Hay la responsabilidad de los empresarios que solamente inicia el trabajo y les ponen unos audífonos bastante grandes, ¿no? Y no se ocupan de la salud del obrero, del trabajador. Y ese es un problema que efectivamente se estaría trabajando dentro de una política de prevención del tema de salud, doctora. Así es, justamente con el municipio conversamos para poder captar a estos pacientes, pero por el otro lado es quien tiene la competencia de formar estas ordenanzas de prevención de ruido, y son muy importantes porque no hemos visibilizado o no hemos hablado del riesgo que corren las personas que están en la calle o las personas que están trabajando cuando hay altos ruidos, ¿no? Y eso es lo que queremos llegar a hacer con el municipio. Por un lado, en la parte social, captar los pacientes que más necesitan, y por otro lado, proponer que las ordenanzas sean más estrictas en este sentido para que no causen una discapacidad. Ahí tiene salud ocupacional, entiende el municipio de Cuenca, en donde está el cuñado del director de comunicación, el que pasa denunciándose, ¿no? Entonces, porque también trabaja ahí el director, pero ahí debe de ser el trabajo de él. A ver, pero vamos por otro asunto. A ver, son 3 grupos a los cuales ustedes apuntan. El primero, la discapacidad auditiva congénita, ¿no? Que nace.
El segundo, después de dar parto, utilizan antibióticos y también les termina afectando la capacidad auditiva. Ciertos antibióticos, ¿no? Ciertos antibióticos, ¿no? Y el tercero es lo relacionado con el tema laboral. Por ejemplo, puede ser, trabajan en sectores muy ruidosos, como usted lo señala, o también por la avanzada edad que puedan tener. Entonces, el espectro que ustedes ocupan son estos tres elementos. ¿Dónde le han puesto más énfasis ustedes? En la discapacidad auditiva que sale congénita, porque usted mismo dice no pueden desarrollar el lenguaje, o en nosotros. Tal vez los otros se pueden tratar o ya deben de usar permanentemente esto. Sáquenos de la ignorancia, doctor. A ver, es distinto, ¿no? Porque estos niños que ya nacen sin audición, nosotros tenemos que trabajar de una manera muy ordenada, tanto con fonoaudiología, con otorrinolaringología, para aquí poner implantes cocleares. Sí, estos implantes le van a ayudar al niño a volver a comenzar a escuchar. Y luego comienza una vigilancia a través del Ministerio de Salud Pública de estas evaluaciones del lenguaje, cuánto va avanzando, para saber si es que necesita un implante coclear o necesita que sea bilateral, cada cuánto vamos a hacer el recambio de su procesador externo, porque también avanzan en tecnología y tenemos que cambiar cada 5 años. Son pacientes que entran en una vigilancia absoluta con el Ministerio de Salud Pública. No les quiero poner como los más importantes porque sería restar como importancia a alguien más, pero sí es necesario porque si no esos niños no van a hablar y no van a tener esta inserción en la escuela o actividades normales. Pero igual de importante es un adulto mayor que ha perdido el oído y que en este momento no se puede comunicar con la familia. El lenguaje. Sí, esa es la diferencia. Para ellos probablemente venga el audífono retroauricular, que igual tenemos que hacer una vigilancia, un seguimiento, pero nuevamente el proyecto lo que quiere es que esté de nuevo como en la sociedad, que pueda de nuevo hablar con la... Acompañado, doctora, esto con algo. ¿Por qué le digo con algo? Porque yo conozco de personas muy cercanas, ¿no?, que tienen, por ejemplo, vergüenza de utilizar los audífonos, como se les conoce normalmente, y prefieren no usarlos, no utilizarlos, y esto... así, de manera general, me imagino que terminará afectándole más, perderá más el oído. En vez de recuperarse, terminará perdiendo más la capacidad auditiva. Pero esto debería de venir acompañado con algo, con un tratamiento psicológico. Por ejemplo, usted sabe la crueldad que existe en los niños, ¿no? Cuando usted va en la escuelita, sin tener nada de esto, le joden, le hacen bullying. Ahora, cuando lo detectan que tiene algo así, los niños sufren efectivamente problemas de maltrato con sus mismos compañeritos, y él termina sacándose al audífono y dice ya no quiero, mamá, utilizar más. Entonces esto debería de venir acompañado con un tratamiento psicológico para que los niños puedan normalizar este aparato en sus oídos. Sí, bueno, nosotros todos los tratamientos son multidisciplinarios, entran todas las especialidades que sean necesarias. En realidad, afortunadamente, la mayoría de pacientes ha dejado como ese tabú de que no se le vea algo a un lado y lo están utilizando. Hay otros que es una realidad, que tienen vergüenza de utilizar, pero justamente lo que se maneja es con psicología, que más beneficioso es tener ese aparato que no tenerlo. Ahora, hay niños que han crecido ya con sus implantes cocleares, con sus procesadores externos, que en realidad ya no lo ven como algo extraño, sino son parte de él y necesita para escuchar. La ignorancia entonces está en la población, en la gente que se burla de ellos. Tenemos que educarnos toda la sociedad, entonces, y ahí hace falta campañas masivas de difusión sobre aquello, ¿no? Porque mire, cuando lo ven a un niñito con un aparato aquí en la escuela, los compañeritos lo van a molestar. Ese será la primera persona a quien moleste. Entonces, estas campañas también deben de ir, mire, y estamos hablando por psicología, ahorita estamos hablando por campañas masivas de educomunicación, que son muy importantes para ayudar a esta población, doctora.
Sí, yo creo que las campañas y la parte de promoción siempre tiene que ir de la mano de todo lo que engloba, engloba el factor social en el paciente, ¿sí? Ya sea educación, en donde va a estar muchas horas al día en su escuela, la misma sociedad, ordenarnos como ciudadanía en el tema del ruido, de la contaminación, del ruido, que es muy importante, y además normalizar que hay gente que tiene que utilizar ayudas técnicas, como las decimos, para superar alguna discapacidad que se ha presentado. Muy bien, me parece muy interesante cómo se está trabajando para prevenir. En el caso de las congénitas ya no, por un lado, pero en el caso de los partos, en donde por A o B razón utilizan alguna medicina que pueda afectar aquello, ¿qué es lo que se están planteando ustedes para trabajar siempre en la prevención como una política de salud, que es donde debe de apuntarse? Bueno, en realidad en el tema de los antibióticos que tengan que ser utilizados es de conocimiento en el medio médico cuáles son los ototóxicos. Sin embargo, podrá llegar algún punto en algún tratamiento que algún médico decide utilizar un ototóxico que puede como no dañar el oído, ¿no? Puede tener mucha suerte que no pase nada, pero en otras ocasiones sí puede pasar. Entonces, si el beneficio es mayor en ese momento de riesgo del paciente de utilizar ese antibiótico para que el paciente sobreviva, pues lo utilizará. Sin embargo, como el amplio espectro de antibióticos que existe ahora nos da múltiples opciones en los protocolos, se ha dejado mucho de usar estos antibióticos y realmente ya ha quedado un poco de lado algunas ototoxicidades que se han dado por estos antibióticos, pero es un tema que todavía se debe hablar porque se siguen encontrando niños, pocos, pero todavía se encuentran niños en donde estos tratamientos han afectado su oído y ahí hay que rehabilitar al paciente. Totalmente. Algo bastante interesante que hay que destacar es lo que ustedes están generando en este momento. El día de ayer los vi en el municipio de Cuenca, en donde también estaba el alcalde Zamora, ahí presente para trabajar también en la prevención de aquellos obreros que se la pasan en las calles y a uno nomás le causa un ruido cuando pasa momentáneamente por ese sector. No es insoportable el ruido de la maquinaria. Y eso es algo bueno que se debería de adoptar en todas las instituciones públicas. ¿Con qué instituciones más están trabajando aparte del municipio? Bueno, en realidad nosotros como Ministerio de Salud Pública tenemos una coordinación con todos aquellos quienes necesiten, digamos, de estos servicios, ¿no? Si es que lamentablemente al hospital generalmente ya llega quienes están afectados, pero la idea es que podamos partir y trabajar en la prevención, porque si no, no va a haber proyecto, por más que sea un proyecto nacional, no va a haber proyecto que avance, si es que en algún momento no paramos y comenzamos a hablar sobre la prevención del ruido y la prevención de una sordera. Como le digo, la coordinación del Ministerio de Salud Pública es con cualquier entidad pública o privada para los temas de prevención y de habilitación, porque es nuestro deber también atender a los pacientes que de alguna manera se hayan complicado. Así es, es bastante importante destacar que el Ministerio de Salud Pública, el Hospital Vicente Corral Moscoso, está abierto las puertas. Solamente debe de existir un mayor grado de responsabilidad de parte del empleador a su trabajador, más aún si labora en esas zonas riesgosas. Ahora, el convenio el día de ayer ustedes firmaron con el municipio. ¿Qué es lo que da el municipio y qué es lo que dan ustedes? Bueno, en realidad no se firmó ningún documento, es un compromiso que tenemos entre las instituciones porque siempre ha habido estos pacientes que vienen derivados desde el municipio, pero sin ninguna coordinación, sin ningún orden, digamos. Entonces, la idea es saber estas poblaciones lejanas de nuestros adultos mayores o de estos niños que si de alguna forma no han llegado al Ministerio de Salud Pública por cualquier razón, pero son captados, ya sea por Acción Social Municipal o cualquiera de sus entidades sociales, puedan llegar al sistema de salud del Ministerio de Salud Pública, porque somos nosotros quienes les vamos a dar esa solución, porque el programa es un programa del gobierno. Entonces, digamos que de manera permanente siempre aparecían pacientes de comunidades lejanas que venían derivados de alguna manera desde el municipio de Cuenca. Entonces, ahora lo que hicimos fue decirles, ok, ahora que han llegado en estos últimos meses 4 o 5 pacientes, mejor organicémonos, porque esos pacientes
pacientes deben estar en el sistema de salud pública para poder responder a ellos, a su necesidad. Entonces lo que hicimos fue una coordinación para que podamos hablar de estos pacientes, para que podamos inscribirlos en Acción Social Municipal y nosotros podamos hacer una revisión con el equipo técnico. ¿Es larga la fila que deben de esperar o qué tiempo deben de esperar? Porque ahí también es donde le corre el ciudadano. Uno viene de comunidades lejanas, ¿no? Imagínese venir desde Pucul, de Molleturo, donde hay que salir a lomo de caballo. Y después vienen acá y hay que hacer tremenda cola y después dice venga después de 2 días o la otra semana. Y eso es lo que corren las comunidades. No, a ver, la forma tiene que ser bastante organizada, ¿no? Acción Social Municipal tendrá una lista de pacientes y nosotros como hospital en una jornada o en las jornadas que sean necesarias iremos llamando con horario para que esta gente sea revisada. Primero por fonoaudiología y luego por otorrinolaringología en el mismo día, sí, es como una consulta conjunta. Y quienes cumplan con los parámetros para una ayuda técnica, pues ellos serán valorados para que puedan ser entregadas estas ayudas técnicas. Sí es importante que nosotros como ministerio tengamos como ese enlace con el primer nivel, que son los subcentros de salud más cercanos. Si por ejemplo viene este paciente de Molleturo, entonces nosotros tenemos un subcentro de Molleturo. Vamos a tener que avisar al subcentro de Molleturo que tenemos un paciente en una comunidad lejana y que tiene una ayuda técnica y que regularmente su médico del barrio tendrá que vigilarle para ver cómo está ese audífono. Que hay mucho trámite. Por ejemplo, cuando hemos estado en Chaucha, ahí es otra la realidad, ¿no? Y ahí no hay un subcentro de salud en Chaucha. Tienen que bajar hasta Molleturo. Y de Molleturo vuelta a hacer esto y tratar de venir acá. Los de Chaucha dicen, no, mejor me voy directamente al hospital, que ese es más rápido. Y ahí, ¿cuál va a ser la recepción? Bueno, aquí al menos vamos a ser organizados, ¿sí? Tenemos que ir... En el hospital igual les estamos esperando porque habrá gente que no vaya por acción social, pero igual todos tendrán que entrar en una lista para la revisión porque debemos saber qué ayuda técnica es la que necesitan, sobre todo los niños. Entonces lo ideal es que podamos dar un horario, pero yo le hablaba más bien del tema del post de entrega. ¿Qué vamos a hacer? Porque no podemos tener un audífono en algún lugar de la SUAY sin que tenga una revisión. Entonces afortunadamente existen los médicos del barrio, existe el primer nivel que deberá estar pendiente, así como estamos pendiente de los hipertensos, de los diabéticos, de las mujeres embarazadas, habrá que estar pendiente de las ayudas técnicas para saber cómo están funcionando. Usted me dice que también pueden venir directamente hacia el hospital y después ustedes le derivan para que le chequeen, nomás, que es totalmente diferente. Mire lo que pasa también en Santa Isabel, en donde deben de venir hasta Girón, por ejemplo, ¿no? En Santa Isabel, en San Rafael de Charo, donde hemos estado también en la población, y es bastante distante, no existe ni transporte, por ejemplo, ahí diariamente, ahí hay que esperar unas 3-4 horas para irse allá, sino en camioneta y la gente viene encima de esta derivada de estas comunidades hacia el hospital del Cantón Girón y de ahí es otro problema porque les hacen esperar bastante y después los mandan acá, derivados. Entonces, ese es el asunto, dice, wow, mejor... Depende de la patología. Pagando, claro. Es que depende de la patología, qué tan grave está. El 80% de todas las patologías se deben resolver en el primer nivel. Es decir, en un subcentro o en un hospital básico, que es el Hospital de Girón. Por eso, según la población, es que el Ministerio de Salud Pública va localizando sus subcentros, sus hospitales básicos, que son todos los de la red de la zona 6, y tenemos un solo hospital general, que es el Vicente Corral Moscoso, que va a recibir ese 20% que el primer nivel no puede resolver, y son las cosas que están complicadas. Y usted lo sabe, usted ha visitado el hospital, el hospital no tiene pacientes, digamos, muy fáciles de tratar, son los casos que ya se han complicado, o accidentes muy graves, o patologías, o enfermedades que tienen ya un grado de severidad. Eso es lo que tratamos en el Vicente Corral Moscoso. Y claro, pueden haber momentos en donde se colapsen los primeros niveles, ya sea el subcentro o el hospital básico, justamente por la población o cierta población que en vez de responder a su subcentro prefieren otro que lo encontraron mejor, que lo vieron más grande. Así es. Hemos estado también recorriendo, imagínense, Oña, en Susudel, en el cantón de Oña, en la parroquia Susudel y sus comunidades, también hemos estado, y es un problema que se les presenta, por ejemplo, demasiado frecuente. En Susudel hay un subcentro de salud, un pequeñito,
pero solamente atiende de lunes a viernes, por ejemplo, y ahí es donde los ciudadanos empiezan a generar malestar en torno al tema de la atención en cuanto a la medicina. Eso es aparte totalmente al tema que estamos tratando, pero sí hay población de aquellos sectores. Entonces el papel que va a desempeñar Acción Social a través del municipio es identificar, ¿no es cierto? Así es. Solamente es eso. Y si no quieren que vaya Acción Social, deben de ir directamente hacia las unidades de salud, que también deben de ser bien recibidos, o sea, para eliminar el intermediario, porque el papel lo aguanta todo. El día de ayer se ofreció que brigadas a lo mejor de personas de Acción Social vayan a estar en diferentes lugares. Claro, ahí está el italiano en la pizza, pero él sí conoce también el lugar en donde está ahí. Entonces, usted tiene también más cercanía, entonces lo puede hacer así. Pero si no quieren los ciudadanos, pueden ir a las unidades de salud, eliminamos el intermediario y lo hacemos más rápido. Pues, entonces. Segundo, es que es importante una cosa, hay muchos pacientes que han venido derivados desde las entidades sociales del municipio, y eso es una realidad. Y es porque hay cierta población que ha llegado de alguna otra forma, ya sea Acción Social Municipal. Usted sabe, el municipio de Cuenca es un municipio que tiene competencias dadas desde hace años atrás, distintas a otros municipios del país. No todos los municipios tienen hospitales. El de Cuenca lo tiene y tiene competencia entregada en el 2008. Un hospital. Y va a crear 3 hospitales más el doctor Zamora. Eso no lo sé, pero sé que tiene la competencia en salud. Yo estoy investigando, pero lo que sé es de que piensa crear 3 hospitales cuando ni siquiera ha ido a hablar con el coordinador zonal 6 del Ministerio de Salud Pública. Wow, entonces, y de Yapa, pues, eleva los pliegos en el portal de compras públicas. A mí me parece bastante extraño que el tema no se converse con la entidad rectora en materia de salud pública, que es por lo menos el coordinador zonal del Ministerio de Salud Pública, pero no lo ha hecho y ya eleva los planes al portal de compras públicas. No sé, de que esperemos que no nos dé un cuartucho por ahí y decir, es un hospital. No, ahí ya no nos toman el pelo, ¿no? Entonces es importante la coordinación, de hecho, pero sí es importante lo que usted me dice. Los pacientes que no logran acudir a las unidades de salud básicas y que Acción Social llega a esos lados y los canaliza. ¿Cuántos casos de estos han tenido ustedes? Nosotros solamente en este año del 2023 ya hemos tenido 5 pacientes derivados del municipio de Cuenca. Y ojo, una paciente ya tenía un implante coclear y necesitaba el recambio de su procesador externo, es decir, de la parte externa de su implante. Y claro, cuando yo recibí el mensaje, me extrañé porque dije, esa paciente es de MSP. ¿Por qué no ha venido acá, pero prefirió canalizar la ayuda a través de desarrollo social? ¿Rápido? No lo sé, o llegaron, no sé, en algún programa, no lo sé, pero el intermediario de alguna forma ha sido el municipio a través de sus instituciones sociales. Entonces ahora... en territorio, entonces. Bueno, el Ministerio de Salud Pública está en territorio, sí. Pero eso le digo... tenemos que atacar por todas partes, porque a la final si es que llega un paciente... Mientras más se suma es mucho mejor, ¿no? Es mucho mejor. A veces uno se piensa que quizás esto no sumará, pero total termina beneficiando más. ¿Qué importancia es de que cada 5 años usted me dice que le cambian? Si no se cambia el aparatito cada 5 años, es por un mejor que le van a dar, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasa si no, el paciente dice, no, ya no quiero cambiarme? ¿Qué es lo que sucede? No, podemos tener riesgos desde que ese tipo de pila deje de existir, los cables que necesitan ser cambiados ya no haya un repuesto, la tecnología mejora, la calibración será distinta, debemos cambiar. Hasta el momento no hemos tenido un paciente que diga no, porque finalmente es una mejora de tecnología. Entonces hemos ido bastante bien con los recambios. ¿No han tenido pacientes en espera de decirle muy bien, ya un paciente vino y dijo muy bien, hay que cambiarle esto, y ustedes han tenido que responderlo de aquí a un mes, 2 meses, nada de eso? Sí, sí han habido, pero ¿por qué razón también? Hay pacientes que no todos son de Cuenca. Tenemos muchos pacientes de Loja, de Quito, de Guayaquil. Pero ya tienen agenda, ya tienen cita médica, saben a lo que van a venir. Sí, saben a lo que van a venir, pero hay ciertos pacientes que necesitan el cambio de algún procesador y en ese momento la importación de ese procesador está un poco demorada. No va a pasar nada, pero está ya pendiente que debemos hacer el recambio. ¿En qué
tiempo lo han solucionado el problema? No, esto se soluciona en 45 días. Un mes y algo. Un mes y un poquito más. ¿Ese tiempo no afecta el proceso de rehabilitación? No, porque no está pagado, sí, sino es importante hacer el cambio de tecnología por la vigencia tecnológica. Mientras pero no es tanto, que sea... use el otro, entiendo así. Sí, sigue utilizando ese y se llega a cambiar. Es importante también señalar que el año pasado, como Vicente Corral Moscoso, tuvimos $1 millón de presupuesto para esto que nos entregó el proyecto nacional, pero por la necesidad que se amplió, tuvimos más presupuesto este año. Entonces, podemos ver que sí podemos ir sumando según la necesidad de la población. Y ese es nuestro punto de partida, ayudar a más gente. Muy bien. A ver, hace unas 3 semanas recibí una llamada de una casa comercial que justamente se dedicaba a este tema de los audífonos, que yo les llamo así, deben de tener alguna palabra técnica, ¿no? Entonces me decía que pueda acudir a eso. Yo le respondí directamente, ¿ustedes regalan los audífonos? Si es así, muy bien, pues. O sea, uno puede ir a cubrir eso como noticia, porque que llegue alguien a dejar a la mitad de lo que cuesta, que son bastante caros, ¿no? Entonces, a que diga, muy bien, hay que realizar la cobertura para una firma comercial que termina, por un lado, beneficiándose directamente ellos. Nosotros no realizamos esos public reportajes que es por ahí, porque solamente quieren visibilizarse, pero por el otro lado tenemos que aquí en el hospital se da esto, ¿no? Se da esto, solución a la discapacidad auditiva, inclusive poniéndole estos dispositivos y no les cuesta un solo centavo, no tienen que pagar un solo centavo, eso aclaremos, doctora. Todos los servicios del Ministerio de Salud Pública son gratuitos, no tiene que pagar el paciente absolutamente nada. ¿Cuánto costaría un tratamiento? ¿1.300, 1.500 por afuera? A ver, si hablamos de implantes cocleares, el implante está por unos 20.000, el procesador externo debe costar unos 15.000 y los audífonos deben estar por los 1.300. Sí, por 1.300 por ahí solamente los audífonos. Y 20.000, imagínense. El implante coclear sí es una cirugía en donde se implanta el paciente y son aparatos bastante avanzados, por eso es el costo, por eso hay población que no puede pagarse eso y debemos responder. Así es, no, me parece bastante responsable que se han hecho. Imagínense tantas cosas buenas que se han hecho y que no se dan a conocer. $20.000, lo que significa sacar $20.000. Deuda en el banco, vender los terrenos o hipotecar la casa. Y acá estos problemas son solucionados en el Ministerio de Salud Pública, bastante importante, doctora, lo que usted me dice. Me escriben diciéndome qué pasa con el tema de las medicinas. ¿Hay medicinas suficientes en el hospital? Bueno, este año ha sido muy regular, hemos estado por el 82-84% de abastecimiento, que es lo ideal. Hay algunas medicinas que por catálogo están un poco retrasadas justamente por los proveedores, es un continuo problema el tema de la importación, luego del caso de la guerra, y me van a decir, ¿la guerra tiene algo que ver? Tiene mucho que ver. Hay muchas sustancias que salen, digamos, de esa parte del mundo, en donde hemos tenido problemas, por ejemplo, para resonancia, conseguir ciertos contrastes que justamente tenían que pasar por tal país y no han podido ser traídos hasta Latinoamérica. Sin embargo, esto es dinámico, no hemos parado de hacer los requerimientos, tenemos la medicina, digamos, suficiente para cubrir la mayoría de tratamientos. Y bueno, una que otra que todavía no logramos estabilizar por tema proveedor, no por tema del Ministerio de Salud Pública. Lo hemos venido haciendo responsablemente desde el año pasado hasta encontrar la mejor manera para tener ese medicamento que es lo justo para el paciente. Entonces, bien, ahorita en el 82% en medicamentos, un poco más del 86% en dispositivos ¿siguen médicos. derivando ustedes? Si no hay receta dentro en casa, ¿deben de ir afuera? Bueno, el proyecto de medicina cerca que se utilizó el año pasado, ahí teníamos 96 medicamentos externalizados. A la fecha quedarán muy pocos, máximo unos 10. ¿Por qué razón? Porque cuando comenzamos a ver las estrategias de abastecimiento como ministerio, el mejor tema fue catálogo.
incluso el año pasado. A ver, ¿qué es catálogo? Porque no sabemos. Comprar la medicación a través del catálogo electrónico. Son medicamentos catalogados. ¿Ya? El costo ahí es mucho menor. El gobierno pudo ahorrar tan solo en 3 meses del año pasado $60 millones Muy bien, eso catalogando. Para el gobierno. Y para el usuario, por ejemplo, él que no quiere saber nada de catálogos, que no quiere saber precios. Nada más. Sí, se puede comprar en mayor cantidad. Pero siguen derivando, si no hay esto, vaya usted a la medicina, a la farmacia del unos 10 medicamentos nada más, no porque mucho, el resto tenemos nosotros, porque porque vimos que era mejor que nosotros lo compremos, lo tengamos en nuestras farmacias y que la externalización. Entonces es preferible responder dentro de casa. Pero hay un problema ahí, porque la gente dice, cuando se les da la medicina, dice esto es genérico, esto no me hace mal, no me hace bien, y cuando van a médicos de consulta fuera del hospital, les dice ¿qué medicina está tomando? Dice, no, este genérico no sirve, mejor este es el que le va a servir, y por eso la gente dice yo no quiero esos medicamentos. Entonces, ¿cómo hacerlo entender? Que efectivamente claro, demuéstreme las mismas dolencias. Entonces, o es la mala práctica que tienen los galenos con ciertas simpatías a firmas comerciales, porque los galenos tienen sus visitadores también que dice, vea, promocióneme y ahí tiene usted las muestras y todo eso. Entonces, ¿a qué se debe esto? Porque si el genérico cura lo mismo que cura el de la marca extranjera, pues me opto por el genérico, me ahorro el cuiqui. Bueno, el Ministerio de Salud Pública trabaja con varios medicamentos, muchos de ellos genéricos. Tenemos un sistema de vigilancia para ver si es que algún medicamento puede causar algún malestar, algún daño al paciente. Esta vigilancia es conocida por cada personal del Ministerio de Salud Pública, porque recuerde que lo que va por vía oral no solamente es para los pacientes ambulatorios, hay muchos pacientes hospitalizados que también deben tomar tabletas por vía oral, ya sea para sus tratamientos crónicos o por alguna circunstancia. Sin embargo, nosotros no hemos tenido ningún evento adverso importante que deje a un lado el genérico para su utilización. Porque no los tomaron los medicamentos y se fueron a otro galeno, y el otro galeno, los médicos les hacen a ustedes, los que cobran $50 la consulta en las clínicas, eso les hacen mala publicidad a ustedes. ¿Y por qué le digo? Porque a mí me ha pasado, cuando voy ahí, dice muy bien, no, este es genérico, y lo hacen ver como un cuco. ¿Quién les recetó? ¿Quién fue el doctor que les recetó? En el hospital esto no sirve. Vaya por esto. Entonces les hace tremendo daño y les terminan golpeando ellos. Los que cobran $50 la consulta en las clínicas. Pero bueno, nuestros pacientes como Ministerio de Salud Pública no tienen $50 para pagar afuera. Así que ellos han confiado en nosotros y digamos, el año pasado entregamos más de 1.300 recetas, de las cuales, si bien es cierto, podrá haber queja de que la fila de la farmacia estuvo muy larga, de que probablemente esperó para que le atienda el médico, pero no he tenido una queja de que el medicamento no funcionó. Entonces, este tema del genérico tendría que hablarse con pruebas para saber si es que algún genérico no funciona. Pero por eso no están haciendo nada, doctora, ustedes. Por ejemplo, la mala cuña que les hacen los médicos de $50 que cobran una consulta cuando vienen recetas del sector público. No han hecho mayor cosa. ¿A qué se debe? O sea, los médicos no deben de generar este espanto a las medicinas genéricas. Es un tema bastante interesante que sería bueno analizarlo con más profundidad, porque vea, si usted va, mande nomás a alguien a que vaya al hospital con una receta a un médico de $50 y va a decir, vea, este no le hace bien. Mejor le recomiendo esto, ya. Este no le va a causar el mismo efecto que causa Pfizer, por ejemplo, una marca que se me ocurre en este momento. Entonces, imagínense. Entonces, ahí les están golpeando, es decir, lo de lo público no sirve. Solamente servimos las clínicas que tenemos una tarifa muy buena. Entonces, hacia ahí también deben de atacarle. Bueno, y recordemos también que el Ministerio de Salud Pública no solo trabaja con genéricos. El momento en que un medicamento, alguna casa comercial ha ganado para la compra, pues también utilizaremos cualquier laboratorio que se haya presentado y que haya ganado la oferta. Entonces, no siempre trabajamos con genéricos y sobre todo en todo lo que son los servicios de especialidad, generalmente hay ciertas medicaciones que no se pueden encontrar de manera genérica, sino que ciertos laboratorios lo tienen.
Entonces, no es que lo público no sirva, realmente escucharán médicos, los de ustedes $50 que cobran ahí la consulta, había unos médicos que cobraban $60, $70, imagínense. Entonces escuchen, aquí también está la doctora que es directora del Hospital Vicente Corral Moscoso. No es de que cuando llegan con recetas del sector público, no es de que no sirve, o no es de lo que causa el mismo efecto, sino que sí cura, doctora, ¿no? Es que hay que cambiar la visión. Lo público... Hay que cambiarle la visión a los médicos de $50. Todos debemos cambiar la visión. Lo público puede ser excelente y puede responder muy bien y podemos tener cosas de muy buena calidad por nuestros pacientes. Debemos, y esa es nuestra meta, ser igual o mejores que cualquier clínica que pueda estar presente en cualquier lugar, sin hablar de ninguna en particular. Lo público debe ser igual de bueno, no solo en la práctica, sino también en esa reputación. Tenemos que ser, allá debemos trabajar. Perfecto, eso es lo que se debe de consolidar. De hecho, el sector público brinda servicios de calidad y calidez, como dice la misma Constitución de la República del Ecuador, y eso es donde debemos de enfocar y eso es donde debemos remar todos los ciudadanos, para que lo público no sea visto como lo malo, sino como lo bueno que tiene para la gente que más necesita. Doctora, gracias por estar en este medio. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio.